A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Un programa creado para que ustedes conozcan todos los temas de interés en odontología, que puedan seguirse actualizando y que así puedan tener su sonrisa al día. Mucho gusto, yo soy su odontóloga Lisette Naves y hoy día tenemos un invitado especial con nosotros. Tenemos con nosotros al rehabilitador oral Diego Cáceres. Un gusto que estés aquí. Hola Liz, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí, aprovechando para enviar un saludo a la gente, que tenga un bonito año, igualmente para ti, que tengas un bonito año. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Diego. Y lo que vamos a tratar el día de hoy viene a ser un tema que se me hace que es bastante frecuente. No sé, ya vamos a ver tu opinión respecto al tema, vamos introduciendo un poco, pero se me hace que es un problema que mucha gente padece y que muchas veces no está al tanto de que lo padece incluso, hasta que ya se ven los efectos ya críticos de que ya han tenido este padecimiento. Entonces, ¿de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Viene a ser del bruxismo. Entonces, comencemos con lo del bruxismo. Tenemos la diapositiva para hablar de qué es el bruxismo, pero ¿cuán frecuente crees tú que es esto? Así es, Liz, realmente es un tema muy importante, como tú lo dices, como tú lo mencionas. Es un tema que, te cuento, a nivel de mi clínica particular he podido observar que en un lapso de unos 6 a 8 meses he visto muy frecuente en las personas. Lo que me ha llevado a pensar es que tal vez el medio en el que nos desarrollamos, la vida muy rápida que estamos viviendo, hace que sea muy frecuente encontrar este tipo de pacientes con esta patología. Pero como tú mencionabas, ¿qué es el bruxismo? El bruxismo es una alteración muy frecuente que se da por el rechinamiento, el apretamiento de los dientes de manera involuntaria en las personas. Ya solo cuando existe un desgaste excesivo es evidente. Sí, lo del bruxismo exactamente de cómo, ya vamos a hablar de cómo se puede hacer el diagnóstico, pero muchas veces pasa que la gente no está al tanto de esto porque viene a ser algo que se desarrolla por el subconsciente, no es la parte consciente la que lo produce, sino la parte subconsciente. Entonces no es a propósito que comenzamos a apretar los dientes, eso sería el apretamiento dental, eso puede ser más fácil de controlar, pero lo que pasa es que el bruxismo en su mayor parte se va a producir durante la noche, y es el subconsciente el que lo produce y no hay nada que podamos hacer al respecto. Ya vamos a ver qué opciones de tratamiento hay, pero no es nuestra parte voluntaria la que lo genera. Exactamente, como te decía, pienso yo que a nivel de estrés el mundo ha cambiado mucho, existen muchas preocupaciones, angustias, que como tú lo mencionabas es más frecuente en la noche, pero también me he dado cuenta que en el día estamos nosotros sometidos a un nivel de estrés un poquito elevado. En mi caso me di cuenta, por ejemplo, estoy realizando una actividad con un paciente o algo, utilizamos nuestro medio de protección, la mascarilla, y cuando me di cuenta que yo tenía presionado mis dientes, estaba presionando mis dientes mientras realizaba el tratamiento con la paciente. Entonces caí en cuenta de esto y obviamente hay que tomar correctivos a tiempo. Como tú decías, no se presenta alguna sintomatología, no es muy evidente, no es notorio, por eso que ya solo cuando existe una secuela ya muy avanzada, una alteración muy notoria, se puede realmente, el paciente acude al odontólogo. Quiero que pongamos la diapositiva en la que se ve la definición de lo que es el bruxismo, porque en lo que decimos que es el bruxismo, hablamos de que es una parafunción. Para no hablar en chino, hagamos la traducción de parafunción. ¿Cuál viene a ser la traducción de parafunción? Básicamente significa que no está dentro de lo que nosotros consideramos normal, dentro de nuestras actividades normales.
eso sería básicamente una parafunción, que no está dentro del lineamiento normal de lo establecido, sino que está paralelo a eso, totalmente erróneo, algo totalmente erróneo. Decimos de que puede ser algo que se realiza de forma rítmica, pero bueno, esto viene a ser dependiendo cada caso. Cada caso va a tener un distinto nivel de apretamiento, ¿no? Sí, he tenido realmente en mi experiencia laboral, he tenido dos casos realmente muy extremos, y esto se presentaba en estos dos pacientes de sexo masculino, se presentaba en horas de la noche. Y fue diagnosticado por la persona que, su conviviente, decía, mi esposa me dice que hago mucho ruido con los dientes al dormir, que no le dejo dormir. Entonces, estos dos casos fueron ya muy extremos, nunca había visto un bruxismo como el de estas personas. A llegar al punto en que ya no tenían piezas dentales posteriores porque habían consumido totalmente el rechinamiento, el esmalte dentario, y ya habían llegado a un punto de un desgaste y comunicación con nervio. No, justo mencionando el caso de que dices normalmente es el conviviente el que lo descubre. Bueno, yo estoy casada, entonces la otra vez durmiendo con mi esposo me di cuenta que él rechinó los dientes, sonó clac, clac, y fue como que qué miedo. Pero bueno, pasó una vez puntual, entonces sí, también toca ver que sea algo, que sea un hábito, porque si habría días de que por estrés de ese día, que tuviste un mal día, fue un día terrible, que ese día sí apretes, pero que el resto de días no lo hagas. Igual los consejos de tratamiento serán para estos casos, pero esto sí variará un poco, ¿no? Exactamente. El bruxismo es un tema realmente que tiene, aún así, es muy complejo de estudiarlo. Es multifactorial. Como tú lo mencionas, tiene un aspecto psicológico, tiene un aspecto laboral, tiene aspectos ya relacionados con la estructura de la cavidad vocal, o sea, son muchos aspectos, pero yo pienso que prima más la parte psicológica. En el caso de tu esposo, como tú lo mencionaste, solo fue una noche. Exactamente, entonces probablemente él tuvo alguna angustia, alguna preocupación, y la manera de descargar esa energía mientras duermes a través de la parte dental. Y obviamente el sueño no va a ser un sueño reparador. Estamos hablando de lo que es el bruxismo, pero creo que para todos los televidentes va a ser más fácil que les pongamos unas imágenes. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver imágenes de cómo vienen a lucir los dientes cuando hay bruxismo. Hablamos de que existe un desgaste. Este desgaste puede ser tanto en el sector posterior como en el sector anterior. Ahorita aquí ya vemos las imágenes, vemos estos bordes carcomidos, ¿no? Sí, justamente estamos apreciando, puse esta fotografía realizada en mi consultorio, un paciente 27 años de edad. Como podemos ver, los bordes incisales se encuentran totalmente desgastados, hay un desgaste en patrón marcado hacia el lado izquierdo del paciente. Y puse esta fotografía porque me llamó mucho la atención. Un paciente con normooclusión, es decir, estable, no tiene ninguna alteración de la parte de oclusión, pero sin embargo hay un desgaste de los bordes incisales. Entonces, averiguando un poco más acerca del paciente, es un paciente que realiza actividades físicas. Él realiza mucho levantamiento de pesas, ejercicios manuales, entonces le hice caer en cuenta, él también después me dijo, comprobó que sí era cierto, que él realizaba una actividad y apretaba los dientes. Entonces me llamó la atención esto. El paciente actualmente está con un tratamiento, que vamos a hablar más adelante, es una guarda oclusal que hemos puesto, él está utilizando durante el tiempo que realice el ejercicio. Lo que vimos en las fotos era el desgaste en el sector anterior, pero creo que muchas veces es más fácil diagnosticarlo por el desgaste que se produce en el sector posterior, en la parte de atrás, en las molitas. Personalmente he visto casos de que, afortunadamente, bueno, los incisivos se ven carcomidos, pero los incisivos carcomidos pueden ser por muchas otras cosas también, en especial cuando no tuvieron una oclusión correcta. Pero en la parte posterior sí no hay otras razones para que cuando se queden carcomidos los dientes. Exactamente. Lo único que nos va a nosotros, lastimosamente el paciente, como tú lo mencionabas, no va a notar esto.
Y las piezas posteriores también el paciente generalmente no se revisa las piezas posteriores, más le llaman la atención los dientes de adelante. Entonces un examen clínico nos va a dar con el diagnóstico de bruxismo de un paciente. Al poder nosotros encontrar facetas desgastadas, cúspides que ya se encuentran totalmente desgastadas, es también notorio, pero ya mediante un examen clínico. Es que las muelitas, como siempre, o les invito a todos los televidentes a que se den cuenta, como lucen las muelitas, tienen fosas y cúspides, tienen prominencias, las muelas no son rectas, la parte oclusal. Y cuando ya tenemos este efecto del bruxismo se ven muelas chatas. Es porque toda esta superficie oclusal se la va carcomiendo, entonces es el desgaste del que hablamos. También podemos hablar de una clasificación del bruxismo, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, para hablar un poco de cómo puede ser esto. Exactamente, como te decía, el bruxismo es multifactorial, pero para su estudio se lo ha clasificado, según Nadler, en 6 tipos de bruxismo: local, sistémico, psicológico, ocupacional, de manera involuntaria y de manera voluntaria. Prácticamente algunos se combinan, y yo he visto mucho que existe mucha combinación, tal es el caso de tu esposo que mencionabas, que dejó de bruxar después de una noche. Entonces, para su estudio se lo ha clasificado, y vamos a ir desglosando poco a poco. En la siguiente diapositiva vamos a ir viendo cada uno de estos. Como te mencionaba, en el caso de local, es cuando se presenta netamente en las piezas dentarias, cuando existen cambios. Ya básicamente es dependiendo de la forma dental de los pacientes, la estructura anatómica de los pacientes, maxilares. Eso básicamente sería como una forma local. En cuanto a sistémico, estamos observando como ciertas enfermedades que pueden llegar a producir bruxismo. Hablamos de la epilepsia, hablamos de parálisis cerebral, enfermedades ya sistémicas. En el caso de aspectos psicológicos, como te mencionaba, la ansiedad, el estrés, la falta de sueño puede llegar a producir también un bruxismo. Ocupacionales, como el caso que te mencionaba, el caso del paciente que 27 años de edad, normo-oclusal, toda la estructura anatómica se encontraba muy bien, pero por su actividad había un desgaste de los dientes anteriores. De manera involuntaria, al levantar objetos pesados, al estar manejando, puedes al hacer esfuerzos. Normalmente es una forma en la que intentamos descargar la fuerza, como que lo concentramos en la boca. Creo que nos pasa mucho. Exactamente, y es un bonito tema, ya que lo tomas ahorita, es un bonito tema. Por ejemplo, la odontología deportiva. En muchos países la odontología deportiva está ligada a sus atletas élite. Tiene mucho que ver, porque tú mencionabas que cuando realizamos una fuerza apretamos los dientes. Entonces, si están en una mala posición, esa fuerza se va a desviar. En ciertos países, como te digo, la odontología deportiva está ligada a los atletas élite y claro, primero la ortodoncia es una opción para estos casos. Y el último, de maneras voluntarias, por ejemplo, el acto de masticar un chicle, personas que mastican constantemente mucho chicle, el fumar pipa, también son factores ya metidos netamente de lo que es voluntario. Creo que la parte clave es lo que decimos multifactorial, porque estamos hablando de una serie de causas que hay, pero tal y como tú decías, es muy raro que sea solo una. Sí, se presenta combinado muchas veces. Creo que lo más común será la parte psicológica, pero no hay cómo aislarlo. Eso es parte de un tratamiento integral, de un diagnóstico integral, ver a qué nomás se debe, porque sí, podemos decir es por el estrés, en verdad soy una persona súper estresada, pero si es que estamos viendo la carencia de la enfermedad local, de que hay una malposición dentaria, o la carencia de una enfermedad sistémica, un paciente puede tener mucho estrés, pero también puede tener epilepsia, y son las dos cosas. No será únicamente el estrés, no será únicamente la epilepsia. Entonces eso es parte de que tenemos que ver todo el ámbito, todo el contexto, para saber cuáles son nomás las causas, porque es muy raro que sea solo una de ellas. Exactamente. Cuando un paciente, en la diapositiva siguiente podemos observar que el diagnóstico es netamente dado por el odontólogo. Entonces, la mayor gente se preguntará ahora, ¿puedo yo tener bruxismo? La única persona encargada de detectar eso es mediante el examen clínico el odontólogo. Una alerta también puede ser, como tú dices, la persona, la pareja que duerme, puede detectar
ya los primeros síntomas de bruxismo, pero sí es un tratamiento que decirte se va a curar el paciente es un poquito complicado, porque el factor motivacional, el factor estrés, el factor psicológico juega un papel muy importante. Sí, si estamos diciendo que es muy difícil que se cure, lo que tenemos que hacer, lo importante viene a recaer en controlar, para que si bien no podemos evitar que el paciente apriete los dientes, podemos evitar que se genere el efecto desgaste al utilizar lo que viene a ser la opción de tratamiento de la guardia. Pero hablemos primeramente de lo que viene a ser las opciones del diagnóstico. En el diagnóstico clínico odontológico, ¿qué nomás tenemos que hacer nosotros como dentistas para confirmar que hay este bruxismo? Sí, si una persona cree que tiene bruxismo, lo ideal es que asista al odontólogo, ¿no? El odontólogo está capacitado para observar mediante el examen clínico. Nosotros podemos observar bordes incisales, como vimos en la primera fotografía, podemos encontrar también cúspides. Realizamos ciertos movimientos, pedimos que el paciente realice ciertos movimientos que nos van a indicar si el paciente tiene desgastes de ciertas zonas, lo que ya nos lleva a producir, obviamente, a tener ya una idea de que el paciente es bruxista. Obviamente hacemos una historia clínica, vemos los hábitos del paciente, conversamos con el paciente y obviamente nos apoyamos con una radiografía, puede ser una panorámica, nos ayuda a tener una idea más clara de qué es lo que está pasando con el paciente. Con la radiografía panorámica lo que vamos a poder confirmar radiográficamente va a ser este desgaste, ¿o qué es lo que esperamos ver en la radiografía? En la radiografía panorámica vamos a observar nosotros situaciones, elementos anatómicos que se encuentren fuera de lo normal. En el caso de un paciente bruxista vamos a encontrar nosotros ligamento periodontal más inflamados, sí, vamos a observar también qué grado de afectación tiene el desgaste, si ya está cerca del nervio. Generalmente cuando ya está muy sensible el paciente recién retoma esto, recién lo hace notorio. Por la parte del diagnóstico, como estábamos mencionando, el bruxismo va a ser muy asintomático. En verdad es raro que se presenten síntomas, pero sí hay algunos signos que nos pueden ayudar a sospechar de la presencia de esta patología, que viene a ser, por ejemplo, con los pacientes que se levantan con la musculatura cansada, que se levantan con dolor en las articulaciones, después de toda una hermosa noche de sueño, de supuestamente estar súper descansados, se levantan más cansados porque les duele la musculatura. Y esto puede ser por lo que estuvieron traccionando, abriendo y cerrando la boca toda la noche. Esto puede ser un síntoma que se puede presentar. ¿Algún otro síntoma que puedas creer que podría presentarse, que les podría guiar un poco? Como tú lo mencionaste, es muy importante. El paciente siempre dice eso, que al momento de levantarse, el paciente observa que en su estructura muscular encuentra un cansancio. Tú hablabas un poco acerca del sueño, pero la calidad del sueño de estos pacientes no es la misma de un paciente sin bruxismo. El sueño se ve alterado también por el bruxismo. Creo que el dolor en la parte de la musculatura de rostro, en la parte del tercio inferior, parte de cuello, es lo más característico de nuestros pacientes. Entonces ahora sí contemplemos la opción de tratamiento, porque bueno, ahorita ya la gente comienza a alarmarse un poco y dice, sí, tal vez sí tengo bruxismo, ¿y ahora qué? Bueno, primer paso, ir al dentista, pero ¿cuál es la opción de tratamiento que tenemos nosotros para estos pacientes? Bien, al ser una enfermedad multifactorial, el odontólogo está capacitado justamente para observar, englobar todo este tipo de cosas que le suceden al paciente y enfocarse en que el paciente ya no sufra más, sus piezas dentales ya no sufran más. En este caso, un tratamiento que tenemos en la consulta odontológica es el utilizar férulas, el utilizar las placas o guardas oclusales como las conocemos. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Con esto lo que estamos tratando es de que exista menor desgaste en las piezas dentales. Es decir, nos vamos a enfocar en un tratamiento paliativo. Sería la guarda oclusal un tratamiento paliativo. Actualmente la ciencia, la tecnología ha avanzado mucho en este tema. Antes lo que se hacía se realizaba impresiones de la boca del paciente, se sacaba un duplicado del paciente y se llevaba a una máquina donde se colocaba un plástico que era succionado y se tomaba una impresión de este nuevo modelo y se colocaba en la boca de los pacientes. Actualmente ya lo hemos probado, hay un aparatito,
la tecnología, como te digo, ha avanzado bastante, y es el escáner dental. A través del escáner dental nosotros realizamos ya el escaneo de las piezas dentales, observamos con ese momento con el paciente, llevamos a otra máquina donde se imprime el modelo y confeccionamos, el laboratorio confecciona ya la guarda protectora. Esto ¿qué nos hace esto? Nos evita el molestoso a veces pacientes que no pueden, o es muy difícil tomar una impresión con alginato, sienten náuseas, al menos pacientes que no tienen mucho contacto con la odontología, es un poquito molestoso. Y lo he probado yo, puede ser un tema de conversación, el utilizar los escáneres intraorales. Te voy a hablar de ventajas, desventajas. Y estamos observando en las diapositivas qué es una guarda oclusal. Como te digo, tratamos nosotros de que el paciente utilice en un promedio de 7 u 8 horas de sueño, que debería ser lo correcto. Estos dispositivos no estorban, no molestan, no interfieren con la fonación, ¿sí? Es totalmente invisible, se coloca generalmente se utiliza más en la parte superior. Se coloca, duerme con esto, descansa, al siguiente día se retira, puede colocar en un vasito con agua, utilizar un aditamento de limpieza, un antiséptico que puede utilizar, y no hay ningún inconveniente. También se lava, es necesario lavar esto con cepillarlo, cepillo. con jabón Sí, líquido. Sí, podemos utilizar también eso. Ahorita que estábamos viendo la imagen, vimos que esto de la guarda oclusal viene a ser muy similar a la gente que ha tenido ortodoncia, dice muy similar a los retenedores. ¿Cuáles vienen a ser las diferencias? Estas guardas oclusales también son rígidas, también se hace con un acetato rígido. Exactamente. Bueno, depende en realidad de muchas cosas. Depende en el caso de ortodoncia, sí se utilizan estos retenedores. Depende también el caso ¿a qué me refiero con esto? Depende cada caso, depende el tratamiento de ortodoncia. Por ejemplo, si yo realicé un movimiento, digamos así, muy grande, un cambio muy extremo, yo necesito colocar un aparato un poquito más rígido durante cierto tiempo para que los dientes no regresen a una posición anterior. En este caso, el de nosotros, lo que estamos viendo, en el caso de las guardas protectoras, lo que estamos es impidiendo un desgaste con las piezas antagonistas, con las piezas inferiores en este caso. Entonces, la confección de este material es un poquito, no es tan rígida, es un poquito más flexible que la de las guardas que se utiliza o los protectores después de un tratamiento de ortodoncia. El propósito de esta guarda viene a ser de que al apretar los dientes, en vez de desgastar los dientes, lo que se desgaste sea la guarda. Exactamente. Yo les explico al paciente en el consultorio que lo que vamos a hacer nosotros es una especie de colchón, que sus dientes ya no van a estar en contacto rígido e íntimo, sino que van a tener un colchón que va a permitir que ya el desgaste sea netamente sobre ese colchón, sobre esa almohadita protectora. Así le explico al paciente para que entienda y no se asuste. Y como te decía, al ser multifactorial, a veces el paciente ya pasa una situación de estrés, situaciones de feriados, Navidad, cosas como esta, y vuelve a la normalidad. O sea, hay fechas que son realmente estresantes, el inicio de clases, fecha de examen. Exámenes, sí, los estudiantes. Es muy frecuente y me pasó muchas veces a mí cuando estaba realizando mi posgrado. Había temporadas que eran muy fuertes y yo notaba cierto dolor en toda esta zona, un dolor marcado, profundo, que cuando pasaban los exámenes ya desaparecía, no había dolor ya. Es que son esas épocas que se ponen súper difíciles. Pero hablando de que exactamente hay épocas difíciles y épocas no difíciles, y que en algunas personas pues no es que tienen verdadero bruxismo, no es del día a día, pero que hay estas épocas que son complicadas en las que se aprieta, ¿creerías tú que sería recomendable utilizar estas guardas meramente como efecto preventivo? Para que si es que, tal y como en el caso de mi esposa que mencionábamos, una noche se bruxa, esa noche no haya daño. Y que más bien sería aconsejable para todo paciente generar estas guardas. Verás, como te decía, he tenido varios casos. Tuve un caso de un paciente de ortodoncia que realizamos un tratamiento de estos retenedores y el paciente, a la par que iba con el tratamiento de ortodoncia, estuvo muy ligado a un tratamiento psicológico. Él notaba
que al utilizar la guarda sentía protección en su boca y al ser un elemento totalmente transparente no incomodaba al paciente. Él decía que el momento de retirarse se sentía un poco incómodo y él utilizaba durante todo el día este tipo de guarda. Se sentía más tranquilo, decía. Solo se retiraba obviamente al momento de comer, lavaba la guarda protectora y se colocaba. Entonces él en este caso se sentía muy cómodo con la guarda. Hay muchos pacientes que me dicen, mira, yo realizo actividades de peso, estoy constantemente en mi trabajo levantando cosas, entonces yo me doy cuenta que muerdo mucho, que hay mucha fricción en mis dientes y utilizan este tipo de procedimientos. Al ser un objeto delgado no produce ninguna alteración, pero obviamente siempre es importante que esto esté guiado de la mano del especialista. Me parece que es algo que en verdad se puede seguir utilizando. Por ejemplo, yo tenía los retenedores después de la ortodoncia y lo renové como 3 veces, lo seguía haciendo y más bien ya el día que dije ya no voy a utilizar más retenedor, pierdes la costumbre, o sea, también va a tocar crear la costumbre de utilizar la guarda para los pacientes. Pero creo que sí es algo muy fácil de acostumbrarse y exactamente como mencionabas tú, es transparente, es brilloso. Sinceramente me parecía a mí que se veían más bonitos los dientes puesto el retenedor. Pero bueno, ahí queda dentro de cada paciente que tomen la conciencia de poder utilizar este tratamiento, ¿no? Sí, es muy importante, sobre todo, como te digo, visitar al odontólogo. Él va a ser el encargado de diagnosticar clínicamente, radiográficamente, más la historia clínica, qué tipo de bruxismo tiene el paciente. Si es un bruxismo por temporada, si es parte del trabajo, entonces vamos a controlar eso. Pero sí, como te digo, muy importante visitar al odontólogo. Un gusto, Diego, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Creo que ya hemos logrado crear un poco de conciencia en todos los clientes de lo que viene a ser esta parafunción del bruxismo. Y como ya vimos, se puede tener bruxismo o no, la primera clave viene a ser visitar al dentista para poder realizar un diagnóstico correcto y ver si es que se sufre esta patología o no. También ya vimos las opciones de tratamiento que son muy simples, entonces son muy fáciles de en verdad controlar esta patología para no tener el desgaste en los dientes que decimos que va a ser el problema que va a ocurrir cuando sufrimos de bruxismo. Les vamos a dejar nuestros números de contacto para que puedan llamarnos o escribirnos para cualquier cita, cualquier atención, duda que necesiten. Al 0998-961-458 o al 452-2296. No duden también que nos pueden escribir a nuestra página de Facebook a @dentaladvantage_uyo. Un gusto que hayan estado el día de hoy con nosotros. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.